de las preguntas? Como el why don't you, or could you, or can you. No. ¿No? Ok, bueno. No. Ok. Bueno, entonces la semana pasada vimos órdenes. Existen dos tipos de órdenes. Las órdenes directas, que fue como las que vimos la semana pasada, en donde tal cual tenemos que colocar nuestro verbo en su forma base. ¿Podrían darme algunos ejemplos? Por ejemplo, por lo menos 2 de forma positiva y 2 de forma negativa, por favor. Hola. ¿Era el be yourself? Correcto, be yourself es uno de ellos. Excelente. Be yourself. ¿Cuál otro podría ser? De forma positiva. Be happy. Ok, sí, be happy es correcto, pero con uno que no sea be, para que no siempre usemos be. Digo, be happy también es correcto. Uno diferente con otro verbo que no sea be. ¿Cuál se les ocurre? Profe, se podría decir que hasta ahorita llevamos una tarea nada más, ¿verdad? Efectivamente. En un momento les estaría subiendo la otra. Pregunta, ¿sí la tenemos? ¿La del anuncio? No. Ok, bueno. Se las pondría para la siguiente semana junto con la de hoy. ¿Ok? Sí, Bueno. profe. Ya tenemos be yourself, be happy. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? No sé cómo se pronuncia, pero es hit. E-A-T. Okay. Come. Eat. Sin H. ¿Cómo se pronuncia, profe? Eat. 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 Ok, sí, vamos bien, pero ¿qué? Sano. Ok, perfecto. Eat healthy. Excelente. Bueno, recordatorio rapidísimo. De forma positiva, para dar una orden, y de hecho esto les va a servir para su anuncio, es colocar el verbo tal cual. Si no me equivoco, les pedí 10 frases, ¿cierto? Sí. Van a ser 5 y 5. Estas 5 de forma positiva tienen que estar con el verbo en la forma base. Tratemos de no colocar ningún sujeto. ¿A qué me refiero con ningún sujeto? Si nos dimos cuenta en estos 3 ejemplos, ninguno tiene un I, you, he, they, no lo tiene. Solo es verbo y complemento y obviamente nuestro exclamation mark. Solo serían como esas 3 partes. No es necesario añadir algo más. Ahora, de manera negativa o para dar órdenes de forma negativa, lo único que vamos a tener que agregar es un don't. Don't al inicio. Ejemplo, tal vez se les ocurre, por lo menos 2 o 3. Don't miss class. Don't the class. Don't miss class. Don't miss the class. Excelente. No pasé. Excelente. Don't miss the class. Perfecto, muy bien. ¿Cuál otra?
Don't fire the garbage. Don't fight. Fire. Fire. Quemar. Tomar. Quemar. Ah, don't fire. Ok. Don't fire the garbage. Excelente. Don't fire the garbage. Perfecto. Don't fire the garbage. Excelente. Ok. Como vimos aquí en estos dos ejemplos, nada más necesitamos colocar don't. Don't de forma, pues ahora sí que de forma universal, sin importar a quién vaya dirigido. Recordemos, vamos a elegir un tema. Planteemos un ejemplo. Si su tema principal es la escuela, serían como consejos, órdenes que ustedes darían dentro de una escuela. Ejemplo, don't skip the class, o don't arrive late, don't eat in the classroom. Forma positiva, pay attention, arrive early. Que sean por lo menos 10 frases dentro de su como anuncio, flyer, como, ¿cómo decirlo? Como consejos y órdenes a la vez de qué es lo que se debe de hacer en ese lugar. Obviamente la temática es libre, ustedes me pueden poner, no sé, tal vez en un museo, en una escuela, en una boda, en una iglesia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, algo que les preguntaba al inicio era si habíamos visto un tema que va ligado de esto, que es las órdenes a través de pregunta. Normalmente las órdenes se dan de manera directa, pero hay algunas formas de hacerlo a través de pregunta. ¿Cuáles podrían? Claro, no hay problema. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas? ¿O cuál se les ocurre? Traten de dar una orden a alguien, a quien sea, a través de una pregunta. Do you help me? Can you help me? Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Cómo dijo, profe? Es que yo dije, ya, can you help me? ¿Era can o could? Could. Digo, ambas son válidas. En este caso, bueno, en estos dos casos, can y could, como tal, ¿cuál es la pregunta que se hace o que se plantea? Está pidiendo ayuda, ¿no? Correcto, está pidiendo ayuda. ¿Puedes ayudarme? Aquí no nos preguntan si la otra persona a la que le preguntamos tiene la capacidad de hacerlo, sino lo pedimos de forma no tan directa, por así decirlo. Ahora, hay una pequeña diferencia entre el uso de can y could. No sé si lo recuerden. En alguna ocasión les había comentado que el uso de can es un poco más directo dentro de las preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Que en este caso, si nosotros preguntamos o decimos can you help me, sería como un ¿puedes ayudarme? Es un poquito más directo. No digo que sea grosero, pero algunas personas lo pueden llegar a percibir de esta forma. Mientras que el uso de could es un poquito más polite. Formal. Más, exacto, más formal, más como no tan... Más Como amable. más amable. Ok, ajá, como un poquito más amable. Claro, Rodrigo, no hay problema. Es como orden, ¿no? Como cuando estás en un centro de atención y pides, o sea, que sabes que tienen la obligación de ayudarte. Exacto. Claro, digo, obviamente podemos usar ambos. La única diferencia que les comento es esa parte
de no ser tan directo, tan como tal. El uso de could es un poquito más amable, como sería como un podría o podrías ayudarme y no puedes ayudarme. De alguna manera sirven para lo mismo, sí, para dar una orden. Por ejemplo, si estuviéramos en un salón en presencial y alguien les dice, could you open the window? Lo que nos están diciendo es, abre la ventana. De manera indirecta, obviamente, para no que suene así como una orden, porque generalmente cuando recibimos una orden, a veces algunas personas solemos tomarlo de forma, ¿cómo decirlo? Pues para no tomarlo a mal, se plantea a través de una pregunta, para que no sea así como de, oye, me estás mandando. Sería como un puedes. ¿Cómo? El could sería como un puedes. Correcto. Es aquí cuando utilizamos estas dos expresiones, como el, para no decirle a alguien, ejemplo, abre la ventana, abre la puerta, es como un, puedes abrir la puerta, podrías abrir la puerta, puedes abrir la ventana, podrías abrir la ventana. Ahora, están este tipo de preguntas correctas, pero también hay otra diferente. Bueno, hay otras dos formas. Una de ellas no es pregunta, pero la otra sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo pedirían algo, por así decirlo? ¿O sugerirían algo? ¿Me ayudas, por favor? ¿Con ¿Me du? ayudas, por favor? Ok, pero en este caso ese podría ser como un can you help me? ¿Con du? Do you Do you help me? help me? Ok, podría ser, sí. Pero para decirle algo a alguien que haga algo o que realice algo, no tanto pedirle ayuda, sino como darle una orden escondida. Do. Por ejemplo, si ustedes salieran a comer con alguien y se les antoja algo en específico, ¿cuál sería la pregunta para no decirles should? Ok, podría ser should. Sí, de hecho ahorita también vamos a ver el uso de should. Pero ahorita lo que más, bueno, a lo que me refería es el uso de why. Del uso de why, y como mencionaba Francisco, sería el uso de do, o en este caso la forma negativa. Why don't you? Obviamente puede ser con you o puede ser con we. Ejemplo, why don't we eat pizza? O why don't you eat pizza? Él da una sugerencia o una orden de forma escondida también. Como tal, digo, son sugerencias, no son órdenes. Estas y el uso de can y could. Pero podrían funcionar como órdenes. Es el uso de why don't you, ejemplo. Why don't you... es you o we, cualquiera de las dos, ¿eh? Ahí, La única ahí, diferencia... No, solo sería una. Una de esas dos. Es que no se puso el slash. La única diferencia es que si lo hacemos con you, es una orden de manera directa. Ejemplo, why don't you eat pizza? ¿Por qué no tú comes pizza? Esa es como una sugerencia con una pequeña orden por debajo del agua, por así decirlo. O, ¿cuál
Cuando utilizamos el we, la única diferencia es que nos incluimos dentro de la orden. O es como si, ejemplo, why don't we watch a movie? Why don't we watch a movie? Why don't we watch a movie? ¿Por qué no vemos una película? Y bueno, esa sería otra forma de dar tal vez una orden de manera indirecta, o incluso existe el típico let's. Let's, y obviamente, digo aquí como tal es sugerencia, pero es otra forma de dar como una orden. Let's, y obviamente el verbo en la forma base y nuestro complemento. Ejemplo. Let's go to the park. Let's go to the park. Go to the... Espera. Let's go to the... Let's go to the park. Vamos al parque. ¿Vamos bien? ¿Es THA? Go, da. No, da. THE. Ok. La pronunciación sí es da, pero la escritura es de. ¿Sí les había comentado esa parte de la pronunciación del THE? ¿Sí? No. ¿La recordamos? ¿No la recordamos? ¿Cuándo es da y cuándo es di? No, ¿No se las comenté? No, profe. Cuando el siguiente sonido sea vocálico, la pronunciación es di. Ejemplo. The orange. La naranja. The mango. Cuando el siguiente sonido es de consonante, el sonido es da, no es di. Pero nunca, en ninguno de los casos va a ser de. Puede ser da o puede ser di, pero de no. ¿Vamos bien? Sin importar si es singular o plural. Ahora, teniendo esto en cuenta, algo que también, ya que estábamos viendo el uso de can y could, vamos a ver lo que son los verbos modales. Que de alguna, si no me equivoco, los llegaron a ver en inglés 2 tal vez. ¿Qué verbos modales conocemos o recordamos? Aparte de can, could, ¿cuáles otros se les ocurren? should, Ah, should, should, ok, excelente. ¿Cuál otro? Could, Could, ok, ya lo teníamos. Could, no, should, can. cuando- Would, ok, excelente. Would. Have to. ¿Vieron have to el curso pasado? Have to y must. have to y must be, ¿no? Ujú. Have to y must. Ok, bueno, vamos viendo los significados de cada uno. Ya vimos más o menos el uso de can y could. ¿Qué tienen en común la mayoría de todos estos, a excepción de have to? Que todos estos, bueno, normalmente vimos que en presente simple se tiene que haber un acorde entre sujeto-verbo, ¿cierto? Estos tipos o verbos modales nos funcionan como una especie de comodín.
para que no se tenga que hacer ese acorde entre sujeto y verbo en presente simple. Cada uno de estos tiene un significado completamente diferente. No todos van enfocados al presente. Hay algunos que van enfocados tal vez al pasado, al futuro. Por ejemplo, para hablar de futuro, ¿cuál es el verbo modal que llegamos a ver? Si lo recordamos. Bueno, es el uso de will para expresar futuro. Futuro simple. Ejemplo, I will have a cat. Yo tendré un gato. I will, no sé, I will be a good person. Yo seré una buena persona. Por ejemplo, ese es un verbo modal y aquí, sin importar quién sea el sujeto, no se hace el acorde o la conjugación donde sujeto y verbo tengan que tener como esa acorde de tercera persona. Aquí no, porque para eso se encarga este verbo modal. También existen algunos que se enfocan para el pasado. No sé si recordemos el uso de used to. Ejemplo, my brother used to eat pizza. Or I used to do my homework. Este tipo de verbo modal nos sirve para expresar pasado. Y ya que estamos en esta parte, la mayoría de estos funcionan o en presente o en pasado, o en algunos casos el futuro, como el uso de will. Otro que tiene significado de pasado, en sí también es el mismo uso que se le da a used to, es el uso de would. Por ejemplo, en lugar de decir I used to eat pizza, I would eat pizza. Que sería como una especie de condicional. ¿Sí? Puede tener el mismo significado que used to o como un tipo de condicional, por así decirlo. Yo comería pizza, yo haría esto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ya que estamos en la parte de las órdenes y, por así decirlo, sugerencias. Uno de los más comunes para dar sugerencias, consejos, es el uso de should. You should go to the doctor. You should do something. You should eat healthy. You should drink water. You should go to the gym. You should pay attention. You should turn on your camera. You should take notes. Obviamente puede funcionar para cualquier sujeto, pero el típico es el you should. Ejemplo, my brother should arrive on time at home. Or we should drink more water. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, ¿cuál nos falta? El uso de have to y must. Have to y must funcionan casi de la misma forma. ¿Qué es lo que recordamos de have to y de must? Que el must es como comparativo, ¿no? Sí, pero ese es con O en lugar de U. Y es para superlativo, es para destacar a algo o a alguien. Pero este es un poquito diferente. Tiene el mismo significado que have to, tener que. Ahora, díganme algo que tienen que hacer, por así decirlo.
tengo que hacer limpieza, pero Ok, un excelente ejemplo. I have to clean my house, por ejemplo. I have to clean my house, o I must clean my house. Clean my house. A pesar de que tiene el mismo significado estas dos oraciones, la connotación es un poquito diferente. ¿Por qué? Generalmente, bueno, pequeño paréntesis, en el caso de have to, ahí sí se tiene que hacer el acorde con sujeto y verbo. Si tuviéramos una tercera persona, ¿cómo sería la conjugación? Cuando es tercera persona con have, ¿cuál es? Has. Has, he has, o she has. Ejemplo, my brother has to. Brother has to clean the house. Bueno, me regreso a los otros dos ejemplos anteriores. Pregunta. ¿Qué pasa si no limpian su casa? Está sucio. Ya. Ok, está sucio o ¿qué más? ¿Qué más podría pasar? Huele mal. Se ve mal. Huele mal, se ve mal, algo más. Plagas. ¿Cómo? ¿Vivi? Hay plagas de insectos. Ok, hay plagas, ok, sí. ¿Alguien más? Da mal aspecto. ¿Da mal aspecto? Ok, sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se Bueno. ensucia, ¿no? Se ve sucia, correcto. Regresémonos a nuestra infancia, por así decirlo. ¿Qué pasa si no limpiaban su cuarto? Me Nos pegaban. castigaban. Sí, Regañaban. Excelente. A esa parte queremos llegar. ¿Por qué? El have to normalmente lo vamos a utilizar, es un tener que, los dos son tener que, pero es algo más externo. ¿A qué me refiero con algo más externo? Generalmente hay consecuencias. I have to clean my room. ¿Por qué? Porque si no, mi mamá, mi papá me regañaba o me regaña, me pega, no sé, me grita. Hay una consecuencia externa. Externa me refiero a por alguien más. ¿Sí? ¿Sí, vamos bien? Ahora, por otra parte, I must clean my room se utiliza para un tener que más interno. ¿A qué me refiero con más interno? Va ligado a lo que comentaban ahorita. Esa parte de decir, ok, está sucio, está, se hace plagas, se ve mal. Como tal, no hay una consecuencia externa, por así decirlo, de que alguien más me diga algo, sino que es por uno mismo. ¿Sí? Obviamente no siempre hablamos de consecuencias, sino como también porque hay un algo. Esa porque se necesita. Ejemplo. I must buy food. I have to buy food. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Ambas son tener que comprar comida. Pero aplicándolos dentro de un contexto, ¿a qué nos referiríamos?
En el que el must es como ya es necesario comprar comida. Al revés, En el have en el have to. ya es necesario. Ya lo Exacto, necesito. por así decirlo. Es decir, I have to buy food. ¿Por qué? Porque si no, podríamos decir que tal vez alguien no me regaña, pero no comería. Y en la otra, tal vez haya comida, pero considero que es poca y es como de, bueno, debo comprar comida o tengo que comprar comida. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué ejemplos se les ocurre que tengan algo, pues estas variantes? Digo, puede ser aplicado con cualquier verbo. Pero como cuál se les ocurre. Por ejemplo, tengo que estudiar Ok, porque si no repruebo, ¿no? En una. correcto. I have to study. I have to study. Tengo que estudiar. Ok, I have to work. Ok, ahorita vamos por allá. I have to study. I must study. La primera, I have... ¿Perdón? Bueno, en el caso de I have to study, o sea, tengo que estudiar. ¿Por qué? Ya sea porque me regañen o porque pueda reprobar. En la segunda, tal vez soy un buen estudiante, pero tengo que estudiar para ser mejor. No tanto porque vaya a reprobar, sino para sacar un mejor promedio. Es algo más interno y el otro es un poquito más externo. Entiendo que el have es como una ley o una regla y el must es como algo más, menos, ¿cómo se llama? Podría decirse que sí. Sin embargo, para reglas, bueno, para leyes, reglamentos y todo esto, se utiliza must, porque en teoría se supone que es algo que debemos hacer como personas. ¿Sí? Sí. Que se supone que la consecuencia sería interna, pero a veces no lo es tan así. Ahora, tomando en cuenta otro ejemplo que me decían, I have to work. Yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque si no trabajo, ¿qué pasa? No pago la escuela. No hay dinero. Exacto, no pago la escuela, no hay dinero, no tengo, no sé, para comprar cosas. Y en el otro, I must work. No es tanto porque no tengamos o dinero o para, pues sí, sino como que tengamos tal vez tiempo libre, que digamos, bueno, no estoy haciendo nada, tengo que trabajar. No porque lo necesite, sino porque algo dentro de mí dice, trabaja. Aunque esté en un tiempo libre, por así decirlo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Como porque quiero hacerlo. ¿Sari? Ajá. El have es porque es una obligación, o sea, porque es como una obligación y el must es porque, ¿sabes? Porque quiero hacerlo. ¿Sí? Ok, ya sé con cuál podría ser un poquito más fácil. I have to eat healthy. I must eat healthy. A pesar de que las dos son similares, tener que,
el contexto es completamente diferente. I have to eat healthy. ¿Qué quiere decir? Tal vez el nutriólogo, el doctor, mis papás, quien sea, me dijo tal vez estás pasado de peso, necesitas comer más saludable. ¿Por qué? Porque si no hay una consecuencia, por así decirlo, una consecuencia externa. Mientras que en el caso de I must eat healthy, tal vez no tenga sobrepeso, tal vez no me haya dicho ni mi papá, ni el doctor, ni nadie, pero yo trato de mejorar por mí mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hola. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Yes. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Ya se nota un poquito más la diferencia o todavía no? Sí, profe. Un último ejemplo. En este ejemplo me acuerdo ahorita porque escuché a alguien con música. I have to send her flowers. O I must send her flowers. Digo, la frase original es de una canción que dice I must you, o I have to send you flowers. Send you flowers. No sé, algo así. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos situaciones? En la primera, pues, es como un compromiso enviar las flores y no hay una consecuencia. Correcto. Y en la segunda, pues, es como una amabilidad, puede ser, ¿no? Enviar flores por gusto. Claro, excelente. En el primer caso, podríamos decir que si yo no le envío flores, en este caso a ella, se va a enojar, se va a poner triste, no sé, va a haber una consecuencia de parte de ella hacia mí. Y en el segundo caso no es tanto de que haya una consecuencia por parte de la otra persona, sino es de manera interna. Y yo interno tal vez se sentiría mal de decir, oh, ok, debía hacer esto, o tenía que hacer esto. ¿Sí? Ahora, de forma negativa, también se pueden utilizar ambos. Recordemos, have to va a ir variando. Puede ser don't have to or doesn't have to. Generalmente must pasaría a mustn't. Sin embargo, aquí el significado es completamente diferente. Ejemplo. Díganme un verbo el que quieran. Jugar. Jugar, ok. And I have to play in the classroom. Or I mustn't play in the classroom. Hay una pequeña diferencia. Bueno, no. La diferencia aquí sí es grande. Porque I don't have to es como no tengo que jugar en el salón. Sin embargo, si lo hago, podría decirse que
no hay problema, entre comillas. Y la de abajo es algo que está prohibido. ¿Sí? Otro ejemplo. I have to lie to my mother. Why mustn't lie to my mother? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? No tengo que mentirle a mi mamá. Sin embargo, por así decirlo, es un ejemplo. No tengo que mentirle a mi mamá. Sin embargo, quiero ir a la fiesta. Tal vez le pueda mentir. No hay tanto problema. Y en el de abajo, no, está prohibido. Es algo que realmente no puedo hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Cuáles serían al menos dos ejemplos con diferente verbo para que no sea la misma? Con have to o doesn't have to y una con mustn't, que es el les ocurra. Profe, ¿Sí? dijo que el ejemplo de abajo es algo que definitivamente no se puede hacer. Exacto. El mustn't es algo que está prohibido. Ah, ok. ¿Cómo que se les ocurre? Por ejemplo, yo puedo llegar tarde a mi casa. Ok, no, pero de forma negativa. No puedo llegar tarde a mi casa. Yo no puedo llegar tarde a mi casa, ok. I don't have to arrive late. No tengo que llegar tarde a mi casa. Sin embargo, tal vez es una excepción. Quiero ir a la fiesta, quiero ir a la reunión, quiero pasear un rato más, quiero ver una película. Y la otra, I mustn't arrive late. Ambas pueden ser at home. I mustn't arrive late at home. Ya sea porque mi esposo, mi esposa, mi novio, mis papás, quien sea, se enojan, me castigan o algo. O incluso por uno mismo. Ah, no, es que no puedo llegar tarde a mi casa. No, está prohibido al menos para mí. ¿Sí? ¿Cuál otro se les ocurre? No puedo faltar al trabajo. Ok. I don't have to. I don't have to. Faltar. Esperen, déjenme acuerdo cómo se dice faltar. Sneeze. No me acuerdo. Déjenme busco.
Don't go. Okay. I don't have to. Claro, Isa, no hay problema. I don't have to. I don't have to. Don't go to work. Don't. Don't go to work. I don't have to. Don't go to work. Don't go. Don't go to work. I don't have to. Don't go to work. I mustn't. Mustn't not go to work. ¿Cuál otra se les ocurre? One more. Una más. Rodrigo, ¿cuál se te ocurre? Podría ser, no puedo robar o algo así. ¿Otra vez, Jesús? No puedo robar. ¿Puedo robar? Oh, Sí, robar. I don't have to steal money. No puedo robar dinero, pero es algo que quiero. Tal vez si lo haga no hay problema. O I mustn't steal money. Donde más lo podemos notar es cuando le decimos a alguien. Ejemplo, Rodri, ¿tienes una? Otra vez, por favor. Se corta un poquito de tu audio. Bueno. Otro ejemplo. Por ejemplo, si ustedes le dicen a alguien you have to invite them. Tú no tienes que invitarlos. Puedes hacerlo si quieres. No tienes que. Es opcional. You mustn't invite. No, no puedes invitarlos. Está prohibido. Tienes que. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Sí, profe, ya con esa quedó más entendido. Recuerden, aquí el have to, bueno, en forma negativa, es como de, no tienes que hacerlo.
Si lo quieres hacer, no hay problema. Por así decirlo, es como, bueno, si lo quieres hacer es tu problema. Pero en el de abajo es como de, no, por tu bien y por mi bien, no, no se puede. Ok, bueno, dejando este tema de lado, pasamos al siguiente, que es partes del periódico. ¿Conocemos las partes del periódico? Al menos en español. Deportes. Deportes. No tanto las secciones, sino... La estructura, ¿no? Que lleva. Ajá, como la estructura. Sí, no tanto la parte como de deportes, entretenimiento, no, sino como qué es un título, qué es un encabezado. ¿Sí? ¿No? El encabezado, los titulares, la El nombre del diario, la fecha. noticia. Exacto. El pie de página, el pie de foto. La sección. Correcto. Si las conocemos, más o menos. Digo, no son muchas las que vamos a ver, pero comenzamos con algunas, se las voy diciendo. A ver, dejen ver si les encuentro una imagen. Bueno, mejor se las voy a escribir. Digo, nada más vamos a ver algunas, no vamos a ver todas. Comenzamos con la más sencilla, flag. Flag, aparte de ser bandera, también se utiliza este término para el título del periódico. Dígase La Unión, El Extra, Diario de Morelos, El Sol de Cuernavaca, El Universal, ¿sí? Ese podría ser nuestra flag. Ahora, otro que también es importante serían los headlines. ¿Qué es un headline? ¿Sí lo conocemos? ¿O a qué nos suena? Como el encabezado. Excelente, encabezado. Exacto, el headline sería el encabezado. También está la crowdline o caption. Line o caption. Line o caption. Este como que no suena. Como la noticia principal o algo así. No exactamente. Puede ser como el encabezado. Más o menos. Como tal, el encabezado sería
el otro, el headline. El cutline es el que va como el tipo pie de foto, por así decirlo. Parte de la foto y el texto que está abajo de la misma, eso sería como la caption o la cutline. ¿Sí? El anterior que dijo que era, profe, no escuché. Headline. Ajá. El encabezado. No sé, tal vez asaltaron el Banco Santander el día de hoy, 5 personas fueron asesinadas en Morelos, Estrella Roja, no sé, algo. Como tal es el título de la noticia. Ya que estamos en esa parte. Byline. Byline es... Byline sería la parte de bueno, no sé si han visto que normalmente abajo de los títulos, de los headlines, viene escrito o supervisado por tal persona. El editor. Ese sería el byline. Entonces sería como el nombre del reportero, ¿no? Del periodista. Como la información de quién lo escribió. Ahora, seguido de eso sigue la deadline. La deadline es algo sencillo, generalmente va al principio de la noticia. La deadline, tal como el mismo nombre lo menciona, es la fecha en la que sucedió. La fecha y dónde. Digamos, busquemos un periódico. Universal. Sí. Comparto una ventana. Una ventana es una pestaña. Una pestaña. Y por ejemplo, bueno, de lo que habíamos visto, la flag. ¿Qué sería la flag? La flag como tal sería el universal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería lo de hay elementos para seguir con la investigación contra Pío López Obrador, dice la fiscalía? ¿Eso qué sería? El encabezado. Ok, sí, pero en inglés sería... Headline. Exacto. Headline. Exacto.
Lo que habíamos visto de la deadline, no es que aquí no tiene. Digo, no en todos viene, pero en algunos casos sí. Es cuando menciona una fecha o un lugar. A ver. Se está trabando. ¿Sí les aparece? Es que ya se me entró. Por ejemplo, ahí ¿cuál sería la deadline? Como tal sería las alcaldías de CDMX y de 3 municipios mexiquenses. Es donde se está desarrollando la noticia. ¿Ok? No me deja bajar. Entonces, ¿sí vamos bien? Ya vimos headline, ya vimos flag, ya vimos cutline o caption. Cutline y caption es la foto tal cual de una noticia y el pequeño texto que viene abajo. Byline, que sería quién es la persona que redactó o que supervisó la noticia, y lead sería el último. Lead, ¿qué creen o a qué nos faltaría, por ejemplo, de la noticia? ¿Qué consideran que es importante? ¿El lugar? No, porque como tal ese quedaría en la deadline. ¿En el encabezado? No, La el noticia. encabezado es el headline. Headline es el título de la noticia. Por ejemplo, o alguien de ustedes podría ayudarme compartiendo una noticia, buscando una noticia, la que ustedes gusten. Creo que Isa mandó una al grupo. Ver. Ok. Vamos parte por parte. Entonces, lo que ya vimos, flag. ¿Flag cuál sería? Bueno, no, es que no tenemos un título en esta noticia. Un nombre del periódico. Headline. ¿Cuál sería el headline? Hallazgo histórico. No exactamente. Descubren ciudad más antigua de Europa. Correcto, sería esas. Descubren ciudad más antigua de Europa. ¿Cuál sería? Bueno, cutline o caption como tal no tiene, porque no tiene una imagen. Byline. Tampoco la tiene. Bueno, pero de todos modos aquí viene el lead. El lead sería como la primer parte o lo más importante de la noticia. ¿Sí? Si nos damos cuenta en esta noticia que mandó Isa, viene pues lo más importante en los primeros cuatro líneas. Normalmente vienen las primeras de 3 a 5 líneas. Es como la primera parte de la noticia, lo más importante que vamos a destacar de la misma. ¿Sí vamos bien?
Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? De tarea van a elegir una noticia en inglés, la que ustedes quieran. No es necesario que la lean. O sea, sí y a la vez no. A lo mucho que van a leer va a ser el headline, tal vez la caption o cutline, que sería lo de la imagen, si es que tienen alguna imagen. El byline no es necesario porque nada más sería saber quién lo hizo. El deadline sí, porque va a ser dónde fue. Y el lead. Más que nada como leer la primera parte de la noticia y dar algunas consejos, situaciones en inglés. Obviamente la noticia la pueden elegir al azar, como ustedes gusten. Por ejemplo, BBC World. A ver, busquemos uno sencillo. De salud. De salud porque son de los más chiquitos, más sencillos, creo yo. Déjenle quito. Biden's doctors, president's COVID symptoms have improved. ¿Cuál sería? Bueno, ¿qué partes podemos encontrar aquí? El headline, El el footline, Ok, perfecto. y pues supongo que el byline y el deadline, porque no alcanzo a ver casi. Ok, a ver, perfecto. ¿Cuál sería? Primero, ¿cuál sería la flag? News. News. BBC News. Excelente. ¿Cuál sería? Profe, Sí. yo solo veo la mitad de la imagen, no sé los demás. Ah, está arriba. Es esto, a ver. ¿Dónde está el? ¿Dice BBC? BBC News. Digo, sí, esa sería la flag. Ahorita iría bajando la imagen. El headline. El headline sería este. ¿Cuál otro teníamos después? Cutline o caption. Cutline o caption sería obviamente la imagen y esto. Joe Biden at the White House on 12 July. Esa sería la caption. De ahí sigue byline. Byline, ¿quién lo escribe? No sé, creo que está más arriba. Acá está. By Bernard Davisman Jr., BBC Washington, D.C. Después, deadline. Bueno, como tal aquí no menciona.
pues, podría implicarse esta parte. Como tal, o sea, no es tal cual, pero podría implicarse. Porque menciona que es en la Casa Blanca. Y después el lead, lo más importante. Que sería parte de esta situación donde menciona la salud del presidente, que ha mejorado desde su primer prueba después del COVID dentro de la Casa Blanca y que pues the 19 years old is experiencing mild symptoms including a runny nose and fatigue. His doctor says he is responding well to medication. Es decir, en pocas palabras, como lo dice el mismo título, que va mejorando su salud. Ahora, utilizando todo lo que hemos visto, dígase have to, dígase should, dígase todos los verbos modales que vimos hace rato, con la excepción, es decir, que no ocupemos ni will ni used to, ¿qué consejos, órdenes podríamos dar? Que no sea con imperativo. Puede ser con preguntas. Puede ser con can, con could, con should, have to, don't have to, must, mustn't. Dentro de una oración. ¿Cómo podrían decir? En este ejemplo. 10 oraciones. ¿Como cuál se les ocurre? Por lo menos 2 ahorita, o 3, del encabezado que vimos. Digo, no es necesario leer toda la noticia. Ya sabemos que es acerca de Joe Biden, que su salud va mejorando acorde a la medicación. Pero, ¿qué podríamos decirle? Sugerirle. ¿Cómo? ¿Salí otra vez? Tienes que hacerte la prueba. Puedes hacerte la prueba con... Pero ya se la hizo. Ya vimos que salió positivo. Que salió negativo. Que, bueno, que va mejorando. ¿Podríamos decir que se puede volver a hacer la prueba COVID? Claro, podría funcionar. You could do the test, the COVID test again. You should test the COVID again. Algo que ustedes puedan sugerirle, decirle. No dejar de tomar sus medicamentos. Ok, Joe Biden shouldn't stop his medication. Él no debería hacer eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Isa? Otra podría ser que consuma vitamina C a través de las frutas. Podríamos decir, el presidente Joe Biden podría, debería, ¿cuál otro? Tiene que consumir vitaminas. El presidente no tiene que hacer esto, o está prohibido que haga esto. Lalo, ¿tenemos alguna otra? Perdón, profesor. Don't have to work. Okay. The president doesn't have to work. No es necesario que trabaje. Si él quiere, puede hacerlo. Por así decirlo. En pocas palabras, ustedes van a dar consejo a las personas, a la situación, que de lo que vayan a leer, al menos en las 4 líneas. No es necesario que lean completa la noticia. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, entonces... Más, ¿sí?
Digo que Más o menos. A ver, pongamos una noticia sencilla. Profesor, ¿tú va a hacer audio? Ok. Perfecto. De 1 minuto. Van a hacer un breve resumen, nada más. ¿A qué me refiero con un breve resumen? Tal vez pueden leer el mismo lead. Espera, déjenme encontrar. Por ejemplo, de una noticia que a ustedes se les haga fácil, sencilla, que hayan leído o de la cual se hayan enterado recientemente o que ya tengan. Ok. Ok. Rain, water. Vamos a ver si aparece. El aroma de tu hogar lo hace único. Por eso, Pestaña. Digo, obviamente pueden buscar su noticia en inglés. Y aquí ya tenemos la noticia. Ahora, ¿qué es lo que necesita, lo que tiene que hacer la gente? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían, sugerirían a las personas, ya sea a las personas o a quien se vea involucrado dentro de esta noticia? ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo. Que reutilicen el agua con la que se lavan las manos para el baño. Ok, las personas tienen que reutilizar el agua con la que se lavan las manos. Ok, excelente. Tener que. el agua que utilizan para lavar ropa la utilicen para las plantas. Ok, las personas deben reutilizar el agua que utilizan añadiéndosela o agregándosela a las plantas. Correcto. Otro ejemplo. Está prohibido que las personas desperdicien agua. El presidente no tiene que... No, más bien. El presidente tiene que, no sé, multar a las empresas que sobreexplotan el agua. O algo así. Son situaciones, consejos que ustedes darían a la persona, a las personas que se vean involucradas dentro de la noticia. ¿Sí vamos bien? Como tal, digo, en este caso no tuvimos que leer la noticia porque es algo que ustedes ya conocen. Pero en caso de que no se acuerden, no sepan de ninguna. En este caso, bueno, comenzamos primero, como va a ser 1 minuto, pueden dar un breve resumen. Ejemplo, in Mexico, in the Universal newspaper said that in Mexico there's no water. En México no hay agua, acorde al diario Universal. Y ya después, sus consejos. Bueno, las personas tienen que hacer esto, deben hacer esto, está prohibido que hagan esto. ¿Sí? ¿Se comprende? Excelente. Sí, profe. ¿Cuántos consejos? Los que a ustedes les alcancen dentro de 1 minuto. Que la audio, ¿dónde lo va a ir? ¿A WhatsApp o a...? Se los subo a plataforma. De hecho, ahorita se los voy a subir porque si no se me pasa y si no, ya no se los subo. Está la otra tarea. ¿Cuándo se entrega? Al viernes, profe, a las 2, ¿eh? Si quieren, les dejo las 2 para el sábado. ¿Ok? Para sí.
Sí, para el otro sábado, no para mañana. Para el siguiente. En la de ahorita, donde va a ser el audio, si me pueden adjuntar como le hizo Isa, nada más como la primera parte de la noticia, mucho mejor. Para que sepa de lo que me están, bueno, obviamente van a dar un breve resumen, así como de, pues acorda este periódico, en tal fecha pasó esto, o está pasando esto. Entonces, las personas tienen que hacer esto, deben hacer esto, podrían hacer esto, está prohibido que hagan esto, no tienen que hacer esto, ellos pueden hacer esto. ¿Sí? Obviamente podrían ser poquitas frases porque pues es 1 minuto. Tratemos de que sea lo más natural posible. No vayan a hacer, no porque sea 1 minuto, vayan a hacer in my newspaper said that. Tiene como que se escucha un poquito normal. ¿Sí? Si consideramos que hablamos despacio, lento, podríamos agregarle tal vez 1,5 minutos. Ok. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ninguna, profe. Excelente. Ok. ¿Me podrían apoyar con sus cámaras, por favor? Para nuestro pase de lista. Tomo la captura en 3, 2, 1 y listo. Pregunta, ¿a quién, alguno de ustedes tiene comunicación con Pedro? No, profe. Y así queda sin caso. ¿Con Pedro? ¿Pedro Uriza? Ajá. Sí, Pedro es el que iba a faltar, ¿no? Por su trabajo. Ajá. Digo, para la cuestión de en caso de que no entienda, bueno, si no les mando ahorita mensaje para recordarles las 2 tareas en el grupo. ¿Ok? Que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo viernes y bonito fin de semana.